mi nombre es Saraí Acosta y es un gusto estar ya con todos ustedes iniciando su programa Al Lado B. El día de hoy estoy muy contenta, tengo un excelente invitado, me acompaña el cineasta y productor, el licenciado Sergio Gutiérrez Barraza. El día de hoy vamos a conocer cómo inició él dentro del cine, pero también vamos a conocer la cinematografía en Durango. Pero antes de comenzar, les recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro número de WhatsApp 618-238-4243 y también nuestra línea directa en el estudio 618-137-1380. Lo invitamos a que se comunique el día de hoy, un tema muy interesante, la cinematografía en Durango. También lo invitamos a que nos siga a través de nuestra página de Facebook Tremenda TV. Regálenos un me gusta y esté muy al pendiente de todas nuestras publicaciones. Profesor, licenciado, yo le dije desde y usted me dijo que no iba a poder con eso. Muy bien. No iba a poder con eso. Sergio Gutiérrez Barraza, un gusto. No, el placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al Grupo Garza Limón por darme este pequeño espacio y a todo el auditorio, pues muchísimas gracias por tenernos un ratito en su hogar. Esperemos que sea ameno. Muy ameno, yo de veras estoy muy contenta. Es la primera vez que yo voy a entrevistarlo y realmente usted para mí es un ícono en el cine y quiero saber cómo inició este gusto por la cinematografía. No, bueno, mire, yo creo que tendríamos que trasladarnos muy atrás. Pero sí, el cine, yo creo que como todos, yo iba a ver las películas del Santo, de Blue Demon, en los matinés de los domingos, ¿no? Como todo mundo. Y entonces, pues a qué niño en mis tiempos, se acostumbraba que en medio de la película se hacía un corte para que fueras a la tiendita, etcétera, etcétera. Y pues obviamente nosotros los chiquillos nos íbamos al frente de la sala de exhibición a jugar y a hacer la del Santo y del Blue Demon y Mil Máscaras y todos estos íconos. Y entonces por ahí empezábamos como niños a inventar nuestras historias en ese pequeño receso y empieza a gustarme el poder inventar estas historias, porque finalmente pues eso es el cine es contar una historia, ¿no? De manera audiovisual. Y entonces empieza a gustarme esto pues muy temprana edad, estoy hablando de los 12, 13 años por ahí. Estudié mis estudios normales y cuando hubo la oportunidad de ir a estudiar cine, tuve la gran oportunidad de ir a estudiar a una gran escuela que está en Cuba, que se llama San Antonio de los Baños. Ahí en ese lugar está la escuela de cine y tuve esa gran oportunidad de ir a estudiar cine y pues me enamoré del hecho de poder contar una historia, pero que esa historia pueda tener un mensaje que logre entretener a la gente. Eso era algo que verdaderamente a mí me gustó bastante. Que también es lo más importante, creo yo, el dejar un mensaje, que la persona entienda y le cambie a lo mejor su perspectiva. Puede haber un cine que va enfocado a generar una conciencia, pero también puede haber un cine de crítica, se puede criticar un sistema, se puede criticar una sociedad. Puede haber el cine fantástico, de fantasía, este cine que nos transporta a lugares y cosas fabulosas o de fábula, ¿no? Pero también puede haber el cine de realismo que lo tuvimos mucho en la Segunda Guerra Mundial, donde presenta la realidad cruda de las cosas, y el cine de ficción que por ejemplo nosotros somos muy buenos para hacer el arte dramático, entonces también el drama yo creo que es algo bien importante ahí de destacar, porque es algo que manejamos muy bien aquí en México. Así es. Licenciado, ¿fue difícil el descubrir esa pasión y el decidirse a lo mejor a encaminarse en esa área del cine? No cuando se tiene la pasión. Si tienes la pasión correcta, no te es difícil abrirte las puertas y llegar a donde quieres llegar. Porque la pasión te va motivando, te va impulsando. Hay muchos trabas en el camino, claro, pero no hay ninguna tan grande como tu pasión. Entonces yo creo que debes de descubrir lo que verdaderamente te apasiona y empezar a perseguirlo, que finalmente se te va a ir dando. El cine, como todas las industrias, es una industria compleja, hay mucha competencia.
Entonces, como todas las empresas y como todas las profesiones, entonces es importante canalizar tus esfuerzos correctamente para que vayas caminando en la dirección adecuada. Exactamente. El lado B se ha caracterizado por dejar también ese mensaje a todas aquellas personas que les interesa a lo mejor seguir un sueño, una pasión, y muchas veces no se sienten animados en hacerlo y piensan que es muy difícil. Entonces lo principal es encontrar esa pasión. Sí, yo creo que es importante señalar que cuando una persona descubre, el cine es platicar una historia. Habemos gente que somos muy buenos para platicar un chiste o para platicar una anécdota o hasta un chisme. Bueno, pues si eres bueno y mantienes la atención de la gente, quizá tengas algo interesante que a ese sector le gusta. Entonces, ya el hecho de que seas un buen platicador te puede decir, bueno, entonces está muy bien. La otra es, por supuesto, y esto lo recomiendo ampliamente, capacitarte. Es muy importante. Es muy importante porque finalmente una película es el punto de vista de un director de cómo él percibe un cierto tema. Entonces eso está muy influenciado por los juicios y prejuicios de la persona hacia ese tema en específico. Entonces es muy importante el que puedas leer mucho del tema, el que puedas capacitarte, el que puedas poner diferentes puntos de vista de un tema para que entonces tú puedas generar una historia que vaya dirigida a más personas, no solamente al sector que piensa de determinada manera. Entonces ese es algo muy importante, por eso pues qué bueno que me da la oportunidad de decirle a los muchachos, capacítense, estudien, es muy importante que sus estudios los hagan. El cine se puede ver de dos maneras, puede ser o muy técnico o muy conceptual. Bueno, yo les recomiendo que se vayan en medio, que conozcan la técnica, pero que no pierdan lo conceptual del cine, porque eso también es muy importante. Es una excelente combinación. Licenciado, vamos rápidamente a nuestro primer corte. Sí, claro. Enseguida regresamos, vamos a platicar muchísimo el día de hoy, un tema muy interesante, el cine también en Durango. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. El día de hoy estamos conociendo al cineasta y productor, el licenciado Sergio Gutiérrez Barraza. Él también es director de cinematografía de la Secretaría de Turismo del Estado. Estamos conociendo el cine, vamos a hablar también acerca del cine en Durango, algo que nos interesa a todos. Pero antes de continuar con este tema, les recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro número de WhatsApp 618-238-4243 y también nuestra línea directa en el estudio 618-137-1380. Lo invitamos a que se comunique y por supuesto a que nos siga a través de nuestra página de Facebook Tremenda TV. Regálenos un me gusta y esté muy al pendiente de todas nuestras publicaciones. No, qué memoria. hay que ensayarlo también. Bueno, parte del cine es precisamente esa parte de memorizar las líneas que tienes que decir con la actuación y la necesidad o lo que se te exige el guión. Entonces, muy bien. Eso es muy importante. Qué bárbara. Gracias. Licenciado, ¿cómo fue cuando usted ya termina esta preparación, estos estudios? ¿Cómo fue su primera proyección? ¿Fue difícil el empezar a entrarse en este mundo del cine? Todo inicio, yo creo que todos el auditorio que nos escucha y que de alguna manera han terminado algún grado de estudio, sabrán que incursionar es un poco complejo. Las puertas no se te abren tan rápido, a veces no es la puerta que tú buscabas, pero yo creo que es importante el venir a tocar muchas puertas. Usted acaba de mencionar que soy director de cinematografía del Estado. Yo nunca me imaginé, le puedo asegurar, el que se me hubiera abierto esta puerta de ser un funcionario público cuando mi formación es totalmente en el cine. Sin embargo, tienes que estar abierto a las posibilidades. Creo que es muy importante trazarte una ruta en tu mente y saber nunca perder de vista la meta. Entonces, si no pierdes de vista la meta, seguramente habrás de tardar tiempo, pero vas a llegar.
vas a llegar. Entonces, definitivamente, mi meta todavía sigue en pie, todavía no la he alcanzado. Entonces, me he topado con diferentes trabajos. Para mí, estuve produciendo, estuve dirigiendo, estuve fotografiando. Ahora me dieron la oportunidad de estar al frente de la dirección de cinematografía. Estuve ayudando a un estado a que se promocionara. Y son facetas que vas aprendiendo y que te van formando como ser humano. Pero no he perdido mi meta, que es el contar historias. ¿Ese es su meta principal, el contar historias? El hacer cine. Yo estudié cine porque me gusta hacer cine, porque he hecho mucho cine. Entonces, el hacer cine me gusta. Tengo una faceta por ahí que usted la descubrió hace ratito, que me dijo: profesor, doy clases. Yo nunca pensé dar clases, sin embargo doy clases porque creo que es importante compartir tu experiencia, no tu conocimiento. El conocimiento ahí está, se mete uno a Wikipedia y ahí lo tiene. Pero la experiencia de estar en un set, de estar en una cámara, de poder contar la historia, yo creo que eso es lo que debe de compartirse. Y nunca me imaginé que lo iba a hacer, y ahora que lo he logrado hacer en algunas ocasiones, pues es muy reconfortante. Entonces, pero no se pierde la meta de hacer cine. Que todo esto que usted me acaba de mencionar ha influenciado para que usted pueda llegar a esa meta. Todas estas puertas que se le han abierto. Sí, es correcto. O sea, yo tuve mi participación recién salido de la universidad, estuve trabajando en unas compañías en Hollywood. Después de ahí de Hollywood me vine a la Ciudad de México. En la Ciudad de México di servicios a la producción durante 9 años. En algunos de estos servicios a la producción tuve la oportunidad de fotografiar. La carrera de cine es un tronco común. Después de un cierto semestre, ese tronco común se separa, y entonces puedes tú llegar a estudiar dirección fotográfica, dirección escénica, guionismo o producción. Yo estudié mi especialización es dirección fotográfica, y entonces tuve la oportunidad de, durante ese periodo, poder fotografiar algunos proyectos que teníamos por ahí. Cuando yo vine aquí en 2004 a Bandidas, me invitaron a poder pertenecer a promocionar Durango, porque yo entendía la industria, o la entiendo más bien, y entonces pues yo acepté, y gracias a Dios hemos estado trabajando en ese sentido ahorita. Su primera participación aquí en Durango fue en este proyecto de Bandidas. Bueno, yo ya había traído algunos, cuando daba servicios a la producción en 1999, si mal no recuerdo, traje un comercial de Marlboro a filmarse aquí en Durango. Entonces ahí fue cuando tuve un contacto con las personas del gobierno. Yo venía como el productor de ese comercial, y entonces años después, por aras del destino, terminé en la función pública. Wow, es increíble. Realmente ahorita estamos viendo varias de las producciones que se han llevado aquí a cabo en Durango. Esta es la cinematografía hace sus inicios. Esa es nuestra historia, es una historia muy rica. Durango tiene una historia muy rica en cine. Recordemos que se han filmado cercano a 180 y tantas películas aquí en el estado. Aquí estamos viendo de los inicios de las primeras películas, John Wayne. Cuando llegaron por aquí, ahí está un hombre llamado Caballo, La Pandilla Salvaje, no sé, muchas películas, directores de fama inimaginables, o sea, aquí estuvo Sam Peckinpah, es un director que yo en mis estudios lo estudié. Wow. Entonces, imagínense, llegar al lugar donde él filmó, pues para un cineasta, no sé cómo le pueda yo explicar esto a los jóvenes, pero es como si se sentaran donde se sentó tu artista favorito, tu cantante, es algo así. Así yo me sentí. Entonces, poder encuadrar la cámara un poco parecido a... Mire, esa fue mi primer película, esta se llamó Carretas al Este. Esa fue una de las primeras películas, 1993. ¿En esta usted qué estuvo? Yo ahí participé como asistente de casting. Era el que contrataba a los extras. En 1993, cuando todavía tenía cabello y era mucho, mucho más delgado. Entonces tuve la oportunidad de participar. Y bueno, vas incursionando como todo, ¿no? O sea, no se deben de
ahora sí que voy a usar un lenguaje muy coloquial, de agüitar los muchachos, porque bueno, te empiezas quizá barriendo el set y recogiendo los cables, pero en un tris-tras ya estás pegado en una actividad más cercana a la cámara y en lo que menos te das cuenta puedes estar hasta produciendo. Entonces yo creo que es importante que te prepares y que incursiones en donde quieres estar, ¿no? Y que muchas de las veces es necesario comenzar desde abajo para poder llegar a la cima. Pues es más que necesario, es importante. Importante, O sea, sí. si tú conoces el teje y maneje de un set desde abajo hasta arriba, pues entonces te vuelves una persona que conoces verdaderamente de esta industria. Y eso es una experiencia muy necesaria. Muy necesaria. Licenciado, ¿cómo fue que decidieron y escogieron a nuestro bellísimo Durango para hacer este tipo de películas westerns? Bueno, yo creo que Durango lo tiene natural, ¿eh? Yo creo que Durango posee los escenarios westerns más bonitos del mundo. Me voy a atrever a decir del mundo porque el western que se filmó en Durango compitió con el spaghetti western y con otros westerns que se hacían en el mundo en sus épocas del western, ¿no? Pero los escenarios que posee Durango, aparte de muy bonitos y muy encaminados hacia el western, están cercanos a la ciudad. Entonces eso le da una ventaja competitiva ante otras entidades del mundo. Entonces yo creo que Durango, en sus tiempos, antiguamente el cine se hacía, ahora sí que con cámaras muy viejitas. Hoy tenemos cámaras muy modernas. Y aquellas cámaras captaban el cielo de Durango de una manera que hoy lo puedes reproducir con cualquier computadora, pero en aquellos tiempos la textura que te daba el cielo de Durango combinado con las locaciones hizo de Durango un paraíso para el western. Que bueno, finalmente no es los únicos escenarios que tiene Durango. Recientemente filmamos películas como la de Dragon Ball Evolution, que nada tiene que ver con el western, y Durango dio locaciones precisamente para todo este tipo de películas. Entonces, sí, el western nos puso en la meca de la industria, pero era necesario también expandirlo a otros géneros narrativos, ¿no? Para que pudiese venirse a filmar no nomás western. Porque bueno, recordemos que el cine, y tengámoslo muy presente, el cine es como la moda. Hoy todo el mundo quiere ver western y el día de mañana todo el mundo quiere ver a superhéroes y luego todo el mundo quiere ver a comedias románticas y así va. Entonces el mundo del entretenimiento va evolucionando y se va adaptando al gusto de la media, de la masa. Entonces, pues sin lugar a dudas, se tiene que tener esa versatilidad como destino cinematográfico para poder atraer películas de todo tipo, ¿no? Si no me equivoco, es cierto. Si no me equivoco, ya son aproximadamente 60 años. Pasados los 60. En el 2013 se filmó por primera vez una película aquí. Su proyección fue en el 2014. Perdón, en 1953 fue la primera vez que se filmó. En 1954 se presentó. Ese es el ciclo que da una película normalmente. Se filma y luego al año la presentas. Entonces, pues ahí podríamos ver si de la primer filmación como rodaje, estamos hablando de 1953. La presentación de la película fue en 1954. Entonces, dependiendo de qué referencia tomes, Durango tiene más de 60 años. Que se dicen muy fácil. Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿cómo ha sido el volver a revivir, vamos a decirlo así, a que vuelvan a ver a Durango con otros ojos? Porque fue un tiempo en el que como que dejaron de venir a hacer este tipo de películas western, como usted lo menciona, como que dejaron de interesar un poco y de repente fue esa mirada hacia Durango. Bueno, yo creo que aquí se tiene que aplaudir la labor de muchas personas, no nada más de su servidor. A mí me tocó estar al frente de la Dirección de Cinematografía, pero yo creo que hay que aplaudirle a muchas personas, porque esto lo hacen sectores como el hotelero, que en conjunción con el gobierno ayudan. Se tocó a los gobiernos, hay que darle el crédito a los gobiernos, a los gobernantes en sus tiempos, que tuvieron la visión de volver a situar a Durango en una industria como es la del cine, que es tan competida a nivel mundial, ¿no?
Entonces yo creo que muchas personas lo hacen, los mismos duranguenses lo hacen al tener esta cultura del cine aquí en Durango, en donde se cierra una calle y no, si es por una película no pasa nada, si es por otra cosa quizás sí reclaman, pero si es por una película no pasa nada. Entonces todos estos elementos solamente pusimos un granito de arena, que es la experiencia que hemos tenido o que tu servidor ha tenido en la industria cinematográfica, para poder ir y tocar la puerta más certera con las personas que sabíamos que podrían regresar, y afortunadamente han estado regresando las películas aquí a Durango. En el periodo que yo he estado al frente, hemos traído cercano a las 150 proyectos audiovisuales. Si te pones a pensar, de un total de 400 y tantos, 430 de la historia, 150 se han filmado en este periodo, ¿no? Entonces eso habla de un gobierno que tiene apertura, de un gobierno que sabe apostarle, que tiene visión y que está buscando esta industria, porque sabe que es proveedora de desarrollo, sabe que genera empleos, sabe que genera riquezas. O sea, cada película que viene trae una derrama, unas más que otras, pero todas traen una derrama económica y es en beneficio de los duranguenses. En realidad el gobierno no se ve beneficiado, los funcionarios no nos vemos beneficiados, quien se beneficia son la gente que participa como esta, la gente que les da de comer, la gente que les renta las locaciones, los que rentan los vehículos, los que tienen ya una profesión en el cine, que gracias a Dios aquí en Durango existen personas con mucha trayectoria cinematográfica, mucha, te hablo de gente que inclusive es contratada fuera del estado, y todo eso lo hemos sabido promover para que los productores se sientan más en casa. La parte que le toca al gobierno es sencilla y compleja a la vez, es hacerlo sentir en casa. Entonces, eso a veces se escucha muy fácil, pero no es del todo. Y esa es la parte que nos ha tocado hacer. Tuvieron la visión de poner al frente de la dirección a un personaje que conoce el lenguaje cinematográfico desde el punto de vista de producción, en el director se concentra en su guión, pero el productor se concentra en todo lo demás. Entonces, dijeron, bueno, vamos a poner un productor que ha producido y que sabe lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bien agradecido, ¿verdad?, con las personas que han confiado en mí. Han sido muchos, son 12 años, y muy, muy agradecido con muchas personas que han confiado en mí para llevar a cabo esta responsabilidad. Oiga, licenciado, ya nos tenemos que ir rápidamente, vámonos rápidamente a nuestro corte, y regresando vamos a empezar a platicar también acerca de aquellas películas de antes y las películas que se han venido a grabar en estos tiempos. Vamos rápidamente a un pequeño corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Exactamente, ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. El día de hoy un tema muy interesante, la cinematografía en Durango. Para ello me acompaña el cineasta y productor, él es también director de cinematografía de la Secretaría de Turismo del Estado, el licenciado Sergio Gutiérrez Barraza. En el bloque anterior estábamos hablando acerca de cómo ha sido este crecimiento. Quiero que me mencione de las primeras películas y actores también que hicieron que Durango sonara en Hollywood y en todo el mundo. Ay, Dios mío, tan viejo me veo. ¿En serio? No puede ser. No creo. No, bueno, pues me lo sé por la historia que todo el mundo conocemos, ¿no? Pero bueno, recordemos que Durango se convierte en este escenario del western. Y no solo eso, se convierte en un lugar en donde todos los actores hollywoodenses querían venir. O sea, si no venías y filmabas un western en aquellos años, entonces como que no estabas de moda y no estabas en no eras un buen actor. Ahorita estamos viendo películas ya más de las más modernas que hemos logrado traer, pero en aquel tiempo, pues fue el video pasado que estábamos viendo, pues estuvieron personajes de talla internacional. O sea, digo, por darte un ejemplo, yo digo, y lo voy a decir sin tener algo en que basarme, pero aquí en Durango pisaron actores de hollywoodenses de tal talla que más de 18 o más han ganado un Oscar, no por la película que se filmó en Durango,
pero actores de Oscars que han ganado Oscars, hemos tenido más de 18 al principio de la historia. Eso logró hacer que la atención de Hollywood volteara hacia Durango. Y entonces, efectivamente, como tú lo comentas, desafortunadamente el cine es de moda. Entonces, desafortunadamente, cuando el western empieza a perder su gusto en la gente, pues empiezan a retirar un poco este tipo de películas, se empieza un poco a detener la industria por acá. Pero bueno, afortunadamente en estos últimos años hemos volteado no solamente a ver el western, hemos filmado todo tipo de películas. Algunas de esas que están viendo todavía ni siquiera se estrenan, están por estrenarse. Esas están por filmarse, que era lo que les decía. Entonces, pero bueno, finalmente yo creo que Durango ha sido un lugar predilecto para la cinematografía, no solamente por su historia y por su situación geográfica y climática, pero lo ha sido porque existe conciencia y existe cultura y existe un esfuerzo que proviene precisamente de nuestros gobernantes. Estoy seguro que nuestro gobernador Aispuro habrá de continuar con esta gran labor, lo ha anunciado, entonces yo creo que es algo que nos debe tener muy tranquilos, porque entonces existe esta voluntad política. Durango es un lugar de voluntad política hacia el cine y eso lo ha fortalecido ampliamente. Que es muy importante el que las cabezas que están dirigiendo Durango también les interese todo este tipo de proyección para continuar, no quedarnos ni estancarnos, al contrario, ir subiendo en este mundo y en este arte del cine. Licenciado, ¿qué películas son las que ya se han ido grabando? Mencióneme algunas. Bandidas fue una de las... Bueno, empezamos, no, hay muchas, tenemos afortunadamente ahorita ya un buen haber de películas, y no solo que se han filmado, sino películas famosas que han logrado llegar a una cartelera amplia. Yo creo que tendríamos que mencionar la que más amplia cartelera ha tenido, ha sido la película de Guten Tag Ramón. Guten Tag Ramón es una película del director Jorge Ramírez Suárez, de la empresa Bianca Films, que acabamos de ver el tráiler, acaba de pasar. Y esa película logró estar... Esa mira, claro. Ese pedacito que vimos es una película que logró estar en los 5 continentes y que fue vista por más de cercano a los 10 millones de personas. Entonces te pones a pensar en el alcance que tuvo esta película, que dicho sea de paso, mucha gente no lo sabe, pero estoy aquí para decírselos. Mucha gente puede llegar a ver, mira, ahí están las cifras que te decía de lo que genera una película hacia el cine de aquí en México, aquí en Durango, ¿no? Pero esa película finalmente lo que logró hacer es que los interiores que pareciera que es Alemania se filmaron aquí en Durango. Así es. Entonces esa parte es muy importante, porque entonces la gente dice, ay, pero salió bien poquito Durango. No, los interiores de todo lo que viste también, nomás lo único que fue de Alemania es la llegada del aeropuerto, los trenes, algunas callecitas, unas tiendas, el exterior de los departamentos de los viejitos. De ahí para allá todo se hizo aquí en Durango. Eso se ha venido dando precisamente por esta cultura de los duranguenses, ¿no? Hubo quien prestó su casa para que la transformaran, la sala y el comedor, como departamentos, y se salió de su casa para rentarla, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de conductas de la población de Durango ayudan mucho, suman mucho al esfuerzo que hace el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que sintámonos en paz, orgullosos. Si un producto duranguense debemos de sentirnos orgullosos, es de nuestro cine, del cine que se hace en Durango. Tenemos que ir más para allá, tenemos que empezar a apoyar a que duranguenses hagan cine para exportar nuestra cultura hacia afuera. Tenemos que ir hacia ese lado, tenemos que apoyar por ese lado, sin dejar el que sigan viniendo películas para que nos sigan dejando de rama y ser una palanca de desarrollo. Creo que son muy importantes hacer esos pasos, y creo que estamos en buenas manos.
Así es. Yo quiero que me mencione un poco acerca de la sinopsis de esta película Guten Tag, Ramón. Guten Tag, Ramón. Guten Tag, Ramón. Guten Tag, Ramón, que es en alemán buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Ramón. Buenos días. Trata un tema muy universal. Trata un tema que habla de la migración. Mira, ahí tenemos escenas. Ahí tenemos escenas. Ahí está parte de la escena de Guten Tag, Ramón. Habla precisamente, esa es la parte que sí se filmó en Alemania, pues eso no lo podríamos filmar aquí. No. Pero son pequeñas partecitas que se filmaron allá, ¿no? Entonces, habla precisamente de la migración, pero no de una migración que se da como normalmente hacia Estados Unidos. Esta migración se da hacia Europa. Y entonces un muchacho nos presentan a una cultura europea que no es tan racista, digámoslo así, como lo pudiesen ser nuestros vecinos norteamericanos, ¿no? Y es un dramita muy emotivo. Es un drama muy emotivo porque al final, no les voy a contar la final, vayan y veanla, pero creo que la película nos va dejando un muy buen sabor de boca conforme vamos conociendo al personaje principal y a la viejita, esa viejita que está ahí al lado de este muchacho que lo trata de ayudar a tal grado que contrata esa. Mira, por ejemplo, esa locación que ven ahí, esa locación se hizo aquí en las instalaciones de la feria. Ahí se construyeron esos sets. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos esa visión. Que tengamos la visión de decir, pues esta bodega puede funcionar de set o puede funcionar de foro. No tenemos foros, pero esto puede funcionar, ¿no? Y eso es lo que hemos logrado hacer. Yo creo que aquí vale la pena decirles a todos, porque a veces no se entiende mucho el trabajo de la dirección, los 60 y tantos años de la cinematografía de Durango no te califican la última película. Si a la última película le fue mal, entonces ya no va a regresar. Y en ese sentido, por ejemplo, el productor y director de esta película, Guten Tag, Ramón, ya regresó a filmar una segunda, que acaba de filmar en enero, febrero de este año, La Gran Promesa. Eso habla de lo contentos y fascinados que se van con Durango. Que entonces se encuentran en Durango una casa, un lugar donde ellos pueden expresar sus emociones a través del lenguaje cinematográfico y presentarnos una historia que a nosotros nos llene. Entonces, yo te podría decir que del 90% de las películas que han regresado a Durango han sido porque tuvieron una muy buena experiencia y luego regresan. Y tenemos muchos ejemplos de eso, o sea, personas, productores que ya llevan 3 películas. Damián Alcázar ya lleva 4 aquí en Durango, o sea, ya lo vemos. ¿Y qué hubo, Damián? ¿Cómo estás? ¿No? Otra vez, por acá te vemos, ¿no? Entonces eso se ha venido dando, qué bueno, porque entonces recordamos nuestra historia cuando veíamos a Burt Lancaster en la plaza, etcétera, etcétera. Bueno, esto se ha venido dando precisamente a la estrategia correcta que ha generado el gobierno del Estado y que ha visualizado que esta industria necesita que ese apapacho para que puedan regresar. Ese cariño que nosotros los duranguenses les podemos dar. Así es. Licenciado, ¿cuál fue la primera película que se grabó en Durango, la cual no fue en el sentido western? Yo creo que, mira, hubo unos primeros intentos cuando sale el cinematógrafo en 1860 y algo, que vino inclusive Thomas Alva Edison aquí a filmar algunas situaciones con este aparato. Eso todavía no había cine. Hubo una corriente de duranguenses que hicieron un cine experimental delicioso, que de ahí sale nuestro maestro Juan Antonio de la Riva, un cine experimental precioso que se hizo aquí en 8 milímetros. Luego se descubre el western y tuvimos una época de westerns, que fue de 1953 hasta el 70. Sin embargo, no todo era puro western, ¿no? Hubo películas mexicanas que iban más enfocadas a la revolución. La Cucaracha se filmó aquí, por ejemplo. Iba enfocada a la revolución. No se le puede clasificar que es un western. Es una película histórica.
Pero sí, pues salen caballos y bueno, si salen caballos no necesariamente tiene que ser un western, ¿verdad? Entonces yo creo que sí ha habido muchas películas que van totalmente distintas. Obviamente le debemos nuestra fama al western y por tanto lo tenemos que respetar y lo tenemos que valorar. Yo soy un fan del western, entonces, pero finalmente películas como La Pandilla Salvaje nos pusieron en el tema western allá muy arriba, pero películas como Guten Tag Ramón nos han llevado a cruzar continentes. Entonces yo creo que mientras sea cine, el género que sea. No importa tanto. No importaría mucho. No importa mucho. Licenciado, vamos rápidamente ya a nuestro tercer corte. Vale. Regresando, vamos a finalizar con este interesante tema. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Me acompaña el director de cinematografía de la Secretaría de Turismo del Estado, el licenciado Sergio Gutiérrez Barraza. Continuamos hablando acerca del cine, de este arte tan maravilloso y que somos muy dichosos de contar con muchas producciones y también hay nuevas plataformas. Sí, no, sin duda tenemos que visualizar, todo va evolucionando, entonces tenemos que ir evolucionando junto con lo nuevo, ¿no? Entonces, recordemos, ahorita usted mencionó el cine, este arte, bueno, este arte también es una industria. Así es. Y entonces tenemos que visualizarlo de las dos maneras. Durango ha tenido la visión de poder visualizarlo desde los dos puntos de vista, artístico e industrial. Y entonces ese ha sido el gran éxito que hemos tenido ahorita en Durango. Y que seguramente lo vamos a seguir teniendo con nuestro gobernador, ¿no? Ya lo ha mencionado. Entonces, precisamente él menciona de la creación de una escuela, precisamente porque hay que ir metiendo a las nuevas generaciones a que se vayan especializando en estas nuevas plataformas. Hoy por hoy es increíble que usted o cualquiera de nosotros entra a una de estas plataformas, que no voy a mencionar los nombres, pero son plataformas que podemos encontrar en el internet. Y entonces, si hoy tengo ganas de ver un western, lo veo. Y si hoy tengo ganas de ver una película de miedo, veo. Y si tengo ganas de ver una película western clásica, la veo. Entonces, estas plataformas van a exigir mucha producción. Y entonces van a sectorizar el mercado y entonces se van a tener que profesionalizar jóvenes como ustedes para ser expertos en el tema western, expertos en el tema thriller, expertos en el tema suspenso, porque entonces quizá en un futuro la gente va a decidir, no, pues yo quiero ver más suspenso que otro, entonces se van a tener que producir muchas películas de suspenso. Estamos en la industria del entretenimiento y sus plataformas son mundiales, rebasan continentes, entonces tenemos que aprender a exportar nuestra cultura. Somos un país rico en cultura. Durango es riquísimo en cultura, o sea, yo no quiero pensar todo lo que podríamos exportar de Durango. Entonces esas plataformas tenemos que profesionalizar a nuestros jóvenes para que ellos puedan ser lo que las exploten y que puedan continuar con esta gran trayectoria de Durango, tierra del cine. Entonces, no debemos de perder de vista eso. Necesitamos que siempre se esté visualizando. Mire, por ejemplo, esa película vino desde India a filmarse aquí. Wow. Se llamó Kandasamy. Desde India vino aquí. Increíble que vengan desde allá. Lo que le digo, entonces, ya para un cineasta el mundo es la locación, entonces la competencia que se tiene como un destino cinematográfico es muy dura y tienes que estar muy bien preparado con una gran visión para que puedas verdaderamente ofertar, porque la competencia entre países es muy dura, ¿eh? Y va a continuar con esto que menciona acerca de estas plataformas que Sin duda. ya nos están alcanzando y ya es necesario que cambiemos y que veamos ese tipo de proyección. Como lo mencionábamos, también se grabó aquí la serie Texas Racing. Mire, estas plataformas han pedido que usted vea cine a la carta. Exacto. Entonces usted tiene su pedido.
Y sin duda alguna a la gente le gusta mucho ver pausadito. A algunos nos gusta verlo muy rápido, pero otros pausadito. Sí. Entonces las series se han venido posicionando en estas plataformas. Hoy por hoy se producen más series que televisión. Aquí tuvimos dos, una de Texas Rising, otra que se llamó Los Hermanos Águila. Estamos también ahí luchando por que venga una tercera. Tenemos una miniserie que se llama La Revolución. Y entonces estas series han venido dándole porque son así al estilo novela. Entonces te dejan entrado y dices, yo quiero seguir viendo, y te van permitiendo este tipo de cosas. Entonces yo creo que es un gran nicho, es un potencial para Durango eso, porque una serie de televisión como la que tuvimos de Texas Rising filmó 20 semanas. Digo, para que se den una idea, el promedio de filmación de una película es de 4 semanas a 5 semanas. Las grandecitas filman 7 semanas. Filmar 20 semanas significa mucho más derrama económica para el Estado. Entonces, tenemos que voltear hacia ese lado, hacia las series de televisión. Texas Rising fue una serie que dejó cercana a los 350 millones de pesos, creo, algo así, en 20 semanas. Entonces, ese son lo que tenemos que voltear a ver. Pero tenemos que preparar a nuestros jóvenes, precisamente para que puedan incursionar en ese ámbito y profesionalizarlos. Que no tengamos muy en mente que el inversionista, el productor, está arriesgando un dinero para generar un producto, y entonces contrata a las personas que les sirven para generar ese producto. Entonces, esa es la ideología del cine. O sea, no porque yo quiera salir en la película me van a contratar. No, se trata de los profesionales que le van a servir precisamente. Entonces, el camino de Durango está decidido. Hay que profesionalizar a nuestros jóvenes para que puedan integrarse a la vida laboral en las películas. Por supuesto, pero también hay que aprender a valorar y a conocer y a disfrutar nuestro Durango, y también valorar nuestra historia. Yo creo que deben de sentirse muy orgullosos, o debemos de sentirnos muy orgullosos los duranguenses de pertenecer a la tierra del cine. Así es. Licenciado, un gusto haberlo tenido en Lado B. Se nos acabó el tiempo y faltó muchísimas cosas más que platicar. Agradezco su presencia, el director de cinematografía de la Secretaría de Turismo del Estado, el licenciado Sergio Gutiérrez Barraza. Un gusto haberlo tenido. No, es un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron al pendiente el día de hoy, también a las que hicieron el día de hoy el programa posible. Mi nombre es Saraya Acosta, un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Esto fue Lado B.